Nos ubicamos, por favor, en las Escrituras, en el libro de Miqueas, en la sección, ya la última sección del Antiguo Testamento, los profetas menores. Profetas menores no por importancia, sino por la cantidad de escritos. Están los profetas mayores y los profetas menores. Sus escritos son menos que aquellos que denominamos profetas mayores. Nos ubicamos en el capítulo número 6. Vamos a leer, por favor, los versículos del 1 al 8. Dice la palabra de Dios. ¿Lo tienen? Miqueas capítulo 6, del 1 al 8. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová. Porque Jehová tiene pleito con su pueblo, y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Altísimo? ¿Me presentaré ante él como holocaustos con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Cada vez que comienza un año nuevo, se hacen nuevas metas, se confirman votos, se trazan metas de aquellas cosas que quise hacer el año que pasó y ahora, bueno, como no lo logré, ahora voy a hacerlo en este año. Aunque no se borran las cosas malas que se pudieron hacer en el año pasado, pero ciertamente es un tiempo de reflexión cuando comienza un nuevo año y se quiere inventar aquellas cosas malas y aquellas cosas que no se terminaron, entonces se quieren culminar. Pero un cristiano que ama al Señor, alguien que ama a Cristo, más allá de trazarse metas que giren en torno a lo terrenal, a lo temporal, él quiere tratar de no fallar tanto como falló en el año que pasó. Él quiere luchar más en este año. Él quiere hacer aquello que no pudo hacer en el año que transcurrió. Lo que defraudó ahora quiere restituir, quiere comenzar de nuevo. Lo que hizo mal ahora quiere hacer bien. Lo que dejó de hacer ahora quiere proponerse hacerlo. Así debe actuar un creyente, alguien que ama al Señor, pero en el asunto no solamente del ámbito material, sino en cuanto al amor a Dios. Este es un nuevo año, hermanos, que todos deberíamos considerar para tomar fuertes resoluciones, fuertes decisiones en nuestra vida para mejorar nuestros caminos, para mejorar. Pero ¿te has preguntado qué pide Jehová de ti en este año? Muchos decimos, ¿qué quiero yo en este año? Pero ¿te has preguntado qué quiere Dios que yo haga en este año? Eso es lo que nos enseña este versículo, sobre todo el versículo 8, que es muy explícito. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Versículo 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová? Versículo 8. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti.
Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante tu Dios. Si bien todas las Escrituras nos enseñan de manera explícita la voluntad que Dios quiere para nosotros, que Dios quiere que cumplamos, este es uno de los versículos más explícitos que podemos encontrar. ¿Qué quiere Jehová de ti? Que hagas justicia, que ames la misericordia y que te humilles ante tu Dios. Sin embargo, aunque nuestro sermón se va a concentrar en explicar un poco esto, es necesario que conozcamos el contexto en que se dan estas palabras. ¿Por qué están allí? ¿Qué es lo que viene hablando el profeta? ¿Qué es lo que está ocurriendo para que Dios entonces les diga, esto es lo que yo quiero que ustedes hagan? Vamos a considerar rápidamente el contexto general del capítulo número 6. Lo primero que debemos decir es que los primeros 5 versículos son el preámbulo de estas palabras. Los primeros 5 versículos, si ustedes ven en el capítulo 6, el subtítulo que está en la mayoría de las Biblias dice controversia de Jehová contra Israel. Controversia de Jehová contra Israel. ¿Qué significa eso? La controversia consiste en la argumentación, el pleito, el litigio. De hecho, podemos considerar que es un término judicial. El litigio, el juicio que hay entre Dios y su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios se ha sentido sumamente ofendido por cómo el pueblo ha respondido a lo que Dios ha hecho por ellos. Fíjense que en el primer versículo dice, levántate. ¿A quién se le está hablando? Se le está hablando al pueblo. Ahora dice Jehová, levántate, ponte en pie, contiende contra los montes, oigan los collados tu voz. El Señor llama a la creación, llama a los montes, a los collados, como si fuesen el jurado, como si fuesen los testigos del altercado, del pleito, de la discusión que va a tener Dios con su pueblo. Los voy a colocar a ellos, los montes y los collados. Es interesante que los coloca a ellos porque también son referencia a cosas que son inconmovibles, en cierto sentido. Los montes y los collados siempre han estado allí. Ellos han permanecido y han visto, son testigos de cómo el pueblo se ha comportado en contra de Dios. Y Él les dice, y lo que hace el Señor es, mira cómo ellos son testigos fieles de cómo has cambiado tú. Ellos no cambian, pero tú sí has cambiado. Oíd montes, vengan, yo voy a tener un pleito aquí con mi pueblo, pero yo quiero que ustedes sean testigos. Ustedes han visto cómo se han comportado. Oíd montes, fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Ahora vienen los argumentos. Y Dios le reclama a su pueblo y le dice, ¿qué te he hecho? ¿Qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Estas palabras nos hablan de una actitud ingrata del pueblo con Dios. ¿Qué te he hecho yo? ¿Acaso no te he hecho más que bien? ¿Acaso el Señor no nos ha dado solamente cosas buenas? ¿Qué te he hecho yo o en qué te he molestado? ¿Qué cosas te he hecho yo? ¿En qué cosas te he molestado para que tú andes de esta manera? ¿Cuál es la manera? Podemos preguntar, ¿cómo están conduciéndose? ¿Cuál es la manera en cómo se están conduciendo? Bueno, no vamos a ir a todos los versículos, simplemente los voy a citar, pero voy a decir qué cosas estaban incurriendo el pueblo de Israel. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículos 5 al 7, nos habla de que el pueblo de Israel estaba tras idolatría. 1 del 5 al 7. En el capítulo 2, versículos del 1 al 2, nos habla de que las personas con poder andaban en codicia y robos. En el capítulo 2, versículo 2 y capítulo 3, versículo 10, nos habla de que en las calles había injusticia.
En el capítulo 3, versículo 3 del 1 al 3, nos habla de corrupción de los gobernantes. En el mismo capítulo 3, versículo del 5 al 7 y versículo 11, nos habla de corrupción entre los profetas y los sacerdotes de Israel, imagínense. Estaba tan podrida la situación social de Israel que hasta los profetas y sacerdotes estaban haciendo las cosas mal. En capítulo 6, versículos 10 al 11 nos habla de deshonestidad. Andaban deshonestos. Es decir, no andaban piadosamente, no eran un pueblo que estaban representando que habían sido apartados para la gloria de Dios, sino que se están comportando como el resto del mundo. Y el Señor le dice, ¿acaso todo lo que yo he hecho por ti merece una respuesta tal como lo estás dando? No es necesario blasfemar a Dios con la boca. Podemos hacerlo con nuestras actitudes y con nuestros hechos. Eso es la molestia que tiene Dios con su pueblo, el altercado que tiene Dios con su pueblo. ¿Qué te he hecho yo para que andes tan mal? ¿Acaso yo he hecho tales cosas como para que tú te rebeles contra mí? Pregunto, ¿qué tan mal ha sido Dios contigo en el 2018 para que tú hayas hecho cosas que infamen el nombre de Dios? La palabra de Dios dice que Él no nos paga conforme a nuestras rebeliones. El Señor es bueno. Él dice que es lento para la ira y grande en misericordia. Pero ¿por qué el corazón humano siempre tiende a ser rebelde en contra de Dios? Fíjense que el Señor les habla de dos eventos muy particulares al pueblo. ¿No te hice yo subir de Egipto, de casa de servidumbre te redimí, y no te di profetas como Moisés? ¿Acaso no ves eso? ¿Cómo te cuidé en el desierto? ¿Cómo te saqué de Egipto, de la esclavitud? ¿Y tú vienes y te comportas de esa manera? En el versículo 5 nos habla del acontecimiento entre Balac y Balaam. Balac, el rey de Moab, no quería que Israel pasara por su tierra y llamó a un profeta llamado Balaam para que maldijera al pueblo de Dios, y Dios hizo que una burra le hablara a Balaam para que él no hiciera eso. Y Balaam termina bendiciendo al pueblo en vez de maldecirlo. Y el Señor dice, ¿eso te molesta? ¿Eso crea en ti rebeldía? ¿Eso crea en ti que no quieras nada conmigo? ¿Qué te he hecho? ¿Qué te he hecho? El versículo 6 entonces es el profeta cayendo en cuenta. Es como si el pueblo, el profeta cae en los zapatos o en las sandalias del pueblo y cae en cuenta y dice, es verdad. ¿Cómo nos hemos comportado delante de un Dios tan bueno, tan grande, tan poderoso, que lo único que ha hecho por nosotros es cuidarnos? Lo único que ha hecho por nosotros es hacernos bien. ¿Cómo le podemos nosotros retribuir de esta manera tan grosera? He allí entonces el profeta en el versículo 6 dice, entonces, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Altísimo? A partir de esta pregunta, lo que viene inmediatamente nos hace dos exposiciones interesantes. Número 1, el versículos 6 y 7 se expone la insuficiencia, sería nuestro primer punto. Se expone la insuficiencia de la ley de Dios escrita en el corazón humano. Vuelvo a repetirlo. Se expone la insuficiencia de la ley de Dios escrita en el corazón humano. Y el versículo 8 nos habla o se expone la suficiencia de la ley de Dios revelada en las Escrituras. ¿Cómo es eso, pastor? Que no entendí nada. Bueno, vamos a ver. Recuerden que el Señor está altercando con su pueblo, le está pidiendo razón. El pueblo no tiene que decir, no tiene argumento para decir, bueno, Señor, ¿por qué tú me hiciste eso? Por eso yo ando así.
No tiene razón alguna para justificar sus caminos delante de Dios. Entonces el pueblo dice, bueno, entonces ¿cómo me presento delante de Dios? ¿Qué gran pecado he hecho delante de Dios? Y fíjense cómo está tan cargada la conciencia del pueblo o del propio profeta que dice, me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de qué? De millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite. Fíjense que lo primero que hace el profeta es reconocer que ante Dios yo me debo presentar trayéndole algo para decirle perdón. No me puedo presentar delante de Dios con las manos vacías. Yo debo presentarme ante Dios con una demostración de que quiero cambiar, de que quiero enmendar de manera sincera, pero con algo tangible. Por eso es la concepción de los sacrificios. Los judíos entendían que ante Dios no se podía llegar con las manos vacías. Había que ofrecer, para llegar ante Dios había que presentarse con algo. Obviamente, la ley declaraba que ante Dios había que presentarse con un sacrificio. Fíjense en Éxodo, no es necesario que lo busquen, lo voy a leer. En Éxodo capítulo 23, versículos 14 al 15 dice, 3 veces al año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. Ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. La ley de Dios exigía que cuando tú te presentaras delante de Dios tenías que ofrecer algo. No simplemente llegar, perdón. No. Preséntame algo. Preséntame un sacrificio. Deuteronomio capítulo 16, versículo 16 en adelante dice también, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura y en la fiesta solemne de la semana y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Delante de Dios hay que ofrecer un holocausto, una ofrenda, un sacrificio. Pero la concepción de los sacrificios no es solamente de una etnia como los pueblos judíos. El asunto de los sacrificios es una conciencia universal. Todas las culturas, todas las tribus que han existido siempre han hecho sacrificios. Que no hayan sido sacrificios hechos a Dios, a Jehová, al único Dios, es otra cosa. Pero en su corazón saben que le deben al Creador, le deben a alguien superior, y ellos se acercan con temor, con su razonamiento, ante esa deidad yo debo presentarme con algo, con un sacrificio. En la antigüedad se practicaban los sacrificios, no solamente de cosas, de animales, sino inclusive sacrificios humanos. ¿Para qué se hacían los sacrificios? Bueno, los hombres hacen sacrificio porque la mente, el corazón, la conciencia le dicta que con un sacrificio se aplaca la ira divina. Se establece un pacto entre ese Dios y los hombres y se muestra agradecimiento. Fíjense en Génesis capítulo 4, versículo 3. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. No existía ley en ese momento, no estaba la ley mosaica, pero Caín y Abel ya tenían la conciencia que para venir a adorar a Dios, presentarse delante de Dios, tenían que traer una ofrenda. A Caín se le ocurrió del fruto de la tierra. Dice, y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Podemos hablar muchas cosas de las ofrendas de Caín y Abel, pero aquí el punto es la conciencia de que hay que presentarse delante de Dios con una ofrenda. Hay que presentarse delante de Dios con un sacrificio. Por eso el profeta dice, ¿con qué me presentaré delante de Jehová? Me presentaré ante él como holocaustos. Lo primero que piensa es,
¿Cuál es el sacrificio más adecuado para apaciguar la ira de Dios? Para presentarme y decirle, Señor, perdóname. ¿Cuál es la ofrenda más apropiada? Es lo que está pensando aquí el profeta. Fíjense en Job, capítulo 1. Se entiende que el libro de Job es más antiguo que Génesis. No por la narración, sino por la data. Y en el libro de Job se nos dice, iban sus hijos, capítulo 1, versículo 4 al 5, iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que pasado un turno, los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, fíjense lo que le dictaba la conciencia a Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job entendía que sus hijos probablemente estaban haciendo mal, y él venía delante de Dios: Señor, te traigo este sacrificio en nombre de mis hijos por si acaso. Había una conciencia de que delante de Dios hay que tener un sacrificio. ¿Qué hizo Noé? Apenas salió del arca, hizo un altar y sacrificó a Dios. Y dice Dios que fue olor fragante, un olor grato delante de él. Lo que hace el profeta es lo que naturalmente existe el corazón humano. Romanos capítulo 2, versículo 14 al 15 nos dice que la conciencia nos dicta las cosas que Dios quiere. Sí. Romanos capítulo 2, versículo 14 al 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, Romanos 2, 14 y 15, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Lo que nos expone aquí las Escrituras es el dictamen humano lógico cuando entiende que está mal delante de Dios. Dios no ha hecho otra cosa que darme cosas buenas, y cuando yo hago una evaluación, una retrospectiva de cómo yo me he presentado delante de Dios, lo he ofendido definitivamente. ¿Cómo me presento delante de Dios? Sé que Él me puede perdonar, pero ahora me voy a presentar y lo primero que hay es con una ofrenda, con un sacrificio, algo que le demuestre: Señor, mira, sinceramente quiero que me perdones, no lo quiero volver a hacer. Y es la conciencia de sacrificar algo a la verdad, algo a Dios, y eso está escrito en el corazón de todos los seres humanos. Por eso decimos que la conciencia de sacrificar algo es una conciencia universal de todos los hombres. La pregunta también podemos hacerla: ¿por qué el sacrificio? Porque los sacrificios el Señor ha establecido, como dice en Hebreos 9:22, casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esa es la ley de Dios. Y esa ley está escrita en el corazón humano. La gente sabe que hay que sacrificar algo para encontrar el favor y el perdón de Dios. Ahora, el punto aquí no es solamente lo que dicta la ley natural del corazón del hombre cuando tú estás más delante de Dios, tú sabes que debes hacer algo para enmendar lo malo que has hecho. Es lo que quiero decir. Lo único es que el profeta también se desvió. Fíjense: ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Fíjense: daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. La conciencia estaba tan cargada, le estaba acusando tanto, que no solamente pensó en multitud de sacrificios. Eso nos habla de la multitud de sus pecados en su conciencia.
No solamente multitud de sacrificios, sino que, Señor, hasta quieres que sacrificie así como los paganos, que haga sacrificio como los paganos, que sacrifique inclusive mi propio hijo. Por eso decimos, o por eso aquí nos muestra que el corazón humano, sí, hay una ley escrita en el corazón humano, pero eso no es suficiente, porque el corazón humano es perverso y nos desvía. No te fíes de tu propio corazón, no te fíes en tu propia prudencia, confía en el Señor. No te fíes de tu corazón, porque sigue los dictámenes de tu corazón. Es práctico. ¿Qué sientes? Bueno, sigue ese camino. No. El corazón es perverso. Nadie lo conoce bien. Aquí la conciencia le estaba carcomiendo de tal manera, no solamente que entendía que sus pecados, cómo se había rebelado en contra del Creador, que ha sido tan bueno, tan leal y tan generoso, y cómo me he comportado yo. No solamente requería grandes sacrificios, sino que hasta lo desvió. Bueno, haré cualquier cosa con tal de obtener. Si es de inclusive de sacrificar mi propio hijo, como lo hacen los paganos. Pero esa ley no es suficiente, lo desvió. Por eso nos habla, o no se nos expone en el versículo 8, la suficiencia de la ley de Dios en las Escrituras. La ley de Dios en nuestros corazones, sí, nos puede dirigir, pero no es suficiente. Pero la ley escrita sí es suficiente, porque ella nos da de manera objetiva lo que se debe hacer. El salmista, recuerden la pregunta, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Altísimo? Y empieza a razonar, ¿será con esto o aquello? El versículo 8 es la respuesta de Dios. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. El salmista quiere hacer algo por Dios. Perdón, el profeta. El profeta en nombre del pueblo y dice, Señor, ¿cómo me presento delante de ti? Y el profeta entiende que sus múltiples pecados deben tener múltiples sacrificios. Pero ahora la respuesta que recibe es no. Yo no quiero eso. Yo no quiero que te dirijas solamente con lo que tú crees que es correcto. Yo te lo he declarado, yo te he dicho lo que es correcto. No pongas atención a tu razonamiento, a tu corazón. Presta atención a lo que ya yo he dicho. ¿Qué es lo que yo quiero? Ya yo te lo he declarado. El profeta piensa en multitudes de sacrificios, está razonando como algo para obtener el favor de Dios, y el Señor dice, deja de razonar tanto, ya yo te lo he dicho, presta atención. Presta atención. Hay dos cosas que el Señor hace. Número uno, Dios no quiere sacrificios dictados por el corazón humano, sino por su palabra. Dios no quiere sacrificios que, bueno, ¿será que esto te agradará a Dios? Dios no te ha dejado a tu deriva. Dios ya te ha declarado. ¿Qué ha declarado el Señor? Ahí dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Sinceramente, los estudiosos dicen, necesariamente se está haciendo referencia a un pasaje del Antiguo, de la ley de Dios. Y lo que más se asemeja es lo que nos dice en Deuteronomio capítulo 10. Vayan conmigo, por favor. Deuteronomio capítulo 10. Versículos 12 al 13. Ahora pues, Israel, fíjense, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Ya estaba escrito desde Deuteronomio. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios
que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. En Miqueas se dice, ¿qué pide Jehová de ti? Ya yo te lo he declarado. ¿Dónde está? Probablemente está haciendo referencia a Deuteronomio 10. ¿Qué quiere Dios de ti? Lo ha declarado ya. Que temas a Dios, que andes en sus caminos, que le ames realmente, que le sirvas con todo tu corazón y tu alma, que guardes los mandamientos y los estatutos que Él ha prescrito. Eso es lo que Él quiere. No te pongas a razonar. ¿Será que me voy caminando descalzo de aquí hasta no sé dónde? ¿Será que hago esto o aquello? No pienses que tus grandes ideas van a conmocionar el corazón de Dios. Ay, mira lo que se le ocurrió, qué bello. No, ya yo te lo he dicho. ¿Cuál es el problema? Que no prestamos atención a lo que Él dice. Ese es el problema. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. He aquí Samuel reconviniendo a Saúl y le dice, 15:22, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. No significa que Dios no quiera los sacrificios. Lo que significa es que Dios quiere que tú obedezcas como Él ha pedido que sea. ¿Qué hizo Saúl? Ofreció sacrificios según su razonamiento. No era como Dios había pedido que se hiciera. Y por eso Samuel le dice, es que el asunto no es simplemente hacer un sacrificio, es hacerlo tal como Él lo pidió. Es obedecer su palabra al fin y al cabo. Debemos entonces, número uno, debemos estar atentos a lo que Él demanda en su palabra. ¿Cuál es tu meta para este año 2019? ¿Cuál es tu meta? ¿Cosas temporales, terrenales? ¿O quieres colocar una meta realmente que valga la pena? Mi meta en este año, estar tan atento a la palabra de Dios que yo pueda obedecer la palabra de Dios y pueda hacer lo que Él me pide. No hay otra manera. Él ya lo ha declarado. Solamente nos queda venir a escuchar qué fue lo que declaró. Que nos expliquen qué fue lo que declaró. Que leamos qué fue lo que declaró para tener un camino seguro, para saber que estamos bien delante de Dios. Y en segundo lugar, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Y qué pide Jehová de ti? Hay tres palabras que nos hablan y dice, Dios quiere justicia, que ames misericordia y que te humilles ante tu Dios. Lo primero que hemos dicho en esta parte es que Dios no quiere sacrificios dictados por el corazón humano, sino por su palabra. Y en segundo lugar, Dios quiere sacrificios que sean externos e internos que demuestren el amor a Dios. Que sean externos e internos que demuestren el amor a Dios. Él no quiere simplemente que hagas cosas externas. Pastor, dígame qué debo hacer para obtener la bendición de Dios. Dígame qué debo hacer para obtener el perdón de Dios. Dígame qué debo hacer para recuperar mi familia. Dígame qué debo hacer para obtener mejores cosas en el trabajo. Dígame qué debo hacer. Pero nunca están pendientes de lo que yo debo entender, lo que yo debo comprender y amar. Sino, bueno, mira, te vas a trasladar de aquí hasta allá, listo, lo hice. Cosas externas. Dios sí quiere cosas que tú hagas internamente, pero que también estés pendiente en tu corazón, y es lo que nos hablan estas tres palabras: la justicia, la misericordia y la humillación ante Dios. ¿Qué es la justicia?
cuando la palabra de Dios nos habla de la justicia, nos habla de una conformación a la ley de Dios. Esa es la justicia que Dios pide. No que los niños estén peleando, bueno, vamos a hacer algo justo. No, Dios no pide esa justicia. ¿Qué pide Dios de ti en este año? Que andes en justicia, conforme a la ley. Salmo 119, 172 dice: hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Salmo 119, 144. Justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Ezequiel 18, 19. Y si dijeres: ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. Hay una relación íntima, estrecha, indisoluble entre lo que es la ley de Dios y la justicia que Dios pide. ¿Cuál es lo que Dios pide? ¿Cuál es la justicia? Que hagas conforme a lo que ya Dios ha dicho en su ley. Romanos 3:21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Y en Romanos nos habla de que la justicia de Dios se llama Jesucristo. Quien tiene al Hijo de Dios ha cumplido toda justicia. ¿Qué quiere Dios de ti? Que estés justo, que estés justo, que estés justo, que seas justo. Pero no se alcanza por los propios medios, se alcanza única y exclusivamente por Cristo Jesús, quien nos ha sido hecho justicia de Dios en nosotros. Quien tiene al Hijo de Dios es contado como justo, es justificado. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya no hay altercado, ya no hay guerra con Dios, por medio de Jesucristo. ¿Qué quiere Dios de ti en este año? Que estés en Cristo. Amén. ¿Qué quiere Dios que hagas en este año? No solamente, bueno, voy a guardar los mandatos de Dios, no, es que eso esté en tu corazón. Cristo Jesús es la justicia de Dios. Él quiere que tú andes en justicia. Andar en justicia, andar en la ley de Dios, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué quiere Dios? Que le ames. ¿Cómo? Guarda su ley, guarda sus mandamientos. Entonces, en primer lugar, la palabra justicia nos habla no solamente de algo externo que yo hago, sino algo que está dentro de mí, la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué quiere Dios de ti? Eso. En segundo lugar, ¿qué quiere Dios de ti? Que andes en o que ames la misericordia. ¿Qué es misericordia? La misericordia podemos definirla como ese acto compasivo de amor hacia alguien que está en miseria o desgracia. Es más que una empatía, no es lástima. La palabra de Dios, cuando se refiere a la misericordia, no es solamente de que cuando Dios dice que es misericordioso, es que Dios simplemente se conduele de nuestra miseria y de nuestras necesidades, sino que Dios actúa por eso. La misericordia no es algo pasivo, es algo que te mueve a hacer algo. Muchos dicen, bueno, la misericordia es no dar lo que se corresponde. No dar lo que se corresponde. Y la gracia es dar lo que no se merece. Pero más allá, cuando hay misericordia, tú das gracia. La misericordia es lo que movió al Señor a entregarnos a su Hijo Jesucristo. Efesios 2, del 4 al 9. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. La misericordia, más allá de ser un acto pasivo, de simplemente sentir, que yo siento mucha lástima por el muchachito, por aquel. No. ¿Qué pide Dios de ti?
que ames a tu prójimo. La justicia nos dice, ama a Dios, conforme a la ley de Dios. ¿Y qué es lo segundo que pide? La misericordia. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué está pidiendo Dios? Que cumplas la ley, que andes en la ley de Dios, amando al Señor por sobre todas las cosas y ames a tu prójimo como a ti mismo. En Génesis 19:16, cuando habla de misericordia, nos habla de un acto que se hace. Deteniéndose él, los varones asieron de su mano, de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová. Está Lot en Sodoma y Gomorra. Dios va a castigar a Sodoma y Gomorra, y los ángeles le dicen: ustedes tienen que salir de esta ciudad porque Dios la va a destruir. Y ellos no querían irse. Y dice la palabra de Dios que ellos agarraron, asieron de sus manos y los sacaron por la misericordia. La misericordia no es solamente, bueno, si ustedes no, pero yo me dije, esto se va a morir. No, los agarraron y los sacaron a la fuerza por la misericordia que tuvieron con ellos, y los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad. Dios quiere entonces que demuestres no solamente tu amor a Dios en este nuevo año, guardando su ley, teniendo al Señor Jesucristo, que es la ley cumplida, sino que también ames a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es la regla de oro? Tal como quieres que hagan los hombres contigo, haz tú también con ellos. Esa es la regla de oro. La misericordia. Y en tercer lugar, ¿qué pide Jehová de nosotros? No solamente que te sometas a su ley, que ames su ley, que ames la misericordia, estar pendiente de tu prójimo, sino que también entonces ahora humíllate ante Dios. ¿Qué es humildad? Humillarse. Se puede definir la humildad como ausencia de soberbia. La humildad es ausencia de soberbia. Su contraparte de la humildad es la soberbia. La soberbia es el apetito desordenado de ser preferido por encima de los demás. Yo soy más alto, la altivez. Yo soy mejor, el engreimiento. Yo soy lo máximo, la presunción, la petulancia. Yo soy la última pecícola del desierto. Yo soy el mero. La soberbia es sentir satisfacción de que el mundo gire en torno a mí. La soberbia hace que te ames a ti y no ames ni a Dios ni a los demás. La arrogancia es rechazar a todos y pretender que yo puedo valerme por mí mismo. No necesito ni de la iglesia, no necesito de mi familia y no necesito de Dios. ¿Qué pide Dios de ti? Que seas humilde, que te humilles, que reconozcas que sí necesitas de Él, que reconozcas que sí necesitas de la iglesia, que reconozcas que sí necesitas de la palabra de Dios, que se te explique la palabra de Dios, y que no andes errante por allí diciendo, bueno, ya yo me sé los versículos de la Biblia, bueno, ya yo sé teología, ¿qué más me van a enseñar en la iglesia? Nehemías 9:16 dice: mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. ¿Quién es alguien soberbio que no le interesa obedecer a Dios? No le importa si escucha o no escucha la palabra de Dios. No le interesa. No le interesa si asiste o deja de asistir a la iglesia. Me va y me viene. Es un soberbio. Cree que no necesita de nada. ¿Qué quiere Dios de ti en este año? Que te humilles ante Dios. Que le digas, Señor, te necesito realmente a ti. Sin ti no puedo caminar. Sin ti no puedo andar en este nuevo año.
No solamente quiero andar en humildad amándote, no solamente en justicia amándote, no solamente quiero amar a mi prójimo, yo realmente quiero ser humilde y permanecer humilde. Lucas 17:10 dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervo inútil somos, porque lo que debíamos hacer, eso hicimos. Eso se llama humildad. ¿Qué se te mandó a hacer? Y te vas a gastar por ello. Simplemente fuiste obediente. 1 Corintios 4:7. ¿Qué te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? El mundo no gira en torno a nosotros. El Salmo 90 nos declara la temporalidad y la fragilidad del ser humano. Hoy estamos, mañana probablemente ya no. Hoy es el momento de que te humilles ante Dios, de que pidas perdón ante Dios, de que le digas: Señor, perdóname porque he andado soberbio, he andado con la cerviz dura, que no me he querido humillar, no me he querido rendir delante de ti. En este nuevo año yo quiero andar sometido a tu voluntad, sometido a tu señorío. ¿Qué pide Jehová de ti? Que te humilles ante Dios. ¿Qué ofrece Dios al humilde? Salmo 138:6 dice: Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Tú eres altivo delante de Dios, arrogante. Yo no necesito de Dios. Dios dice: bueno, chao contigo. Tú no quieres a Dios ahora, no lo tendrás luego. Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Recuerden que el profeta dice: ¿con qué me presentaré delante de Jehová? ¿Con multitudes de sacrificios? No, simplemente trae tu corazón. Sacrifica tu corazón. Sé humilde delante de mí. Sacrifícate a ti mismo como una ofrenda al Señor. Romanos 12, para terminar. Romanos capítulo 12. Así que esta palabra es la conclusión de lo que viene diciendo en los capítulos anteriores. ¿De qué viene hablando Pablo en Romanos 10, 9, 10, 11? Está hablando acerca de la bendita elección que Dios ha hecho a su pueblo y cómo ha injertado a los gentiles para ser parte de su pueblo. Y Pablo dice: así que en vista de esto os ruego. ¿Por qué? Por las misericordias de Dios, por la bondad de Dios, por lo que Dios ha hecho por ti, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, vuestro sacrificio lógico, racional. No te guíes por tu corazón. Dios ya te ha declarado lo que quiere de ti en este año y lo que quiere de ti en tu vida, en toda tu vida. Anda en justicia. La única manera de andar en justicia es tener a Cristo. Ten misericordia de los demás. Compadécete. Haz algo por los otros. Muéstrale el amor de Cristo a los demás. Y en tercer lugar, humíllate delante de Él. Cuando vengas a la iglesia, ten humildad. Señor, háblame. Puedo saber mucha teología, pero Señor, ayúdame a ser humilde, a entender que siempre voy a aprender algo. No endurezcas tu servicio, porque el Señor sí es lento para la ira y grande misericordia, pero ese lento no significa que nunca
vendrá por la justicia. ¿Cuál es tu meta entonces en este 2019, hermano? ¿Cuál es la meta que estás persiguiendo en este 2019? Yo te animo a que consideres estas tres cosas que el profeta entendió. No es mi corazón lo que me dicta lo que yo debo hacer, es la palabra de Dios. Ya Él declaró lo que pide de mí y yo solamente me voy a concentrar en estas tres cosas: justicia, misericordia y humildad delante de Dios. Que el Señor nos ayude a que vivamos un año que agrade y glorifique realmente al Señor. Y que sea este año uno de los mejores años, no por lo que tengan, por lo que consigan, sino porque ahora entiendo y conozco más de cerca a mi Señor, porque estoy obedeciéndole. El Señor mira de lejos al altivo, pero Él atiende al humilde. Conocer más de cerca al Señor. Amén. Oramos. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Perdónanos, Señor, si en el año que ha pasado fuimos tan ingratos en la manera como nos conducimos, Señor. Nos hemos olvidado de tanto amor, tanta misericordia, tanto que has hecho a favor de nosotros y cómo te hemos pagado. Gracias porque nos has ayudado a entender que no hay pecado más grande que tu amor, Señor. Gracias, Señor, por ayudarnos a entender que todo pecado puede ser cubierto, puede ser perdonado, si solamente, Señor, nos humillamos y cumplimos, Señor. Y no por cumplir, Señor, sino porque simplemente Cristo cumplió en nuestro favor. Gracias, Señor, porque realmente podemos andar en justicia, realmente podemos andar en misericordia, realmente podemos andar humildes delante de ti, solamente por Cristo Jesús, por el Espíritu Santo que amora en los hijos de Dios, que nos hace humildes, nos hace hacer las cosas que corresponden a hijos de Dios. Ayúdanos, Señor, a que en este año podamos realmente andar como corresponde, Señor, agradándote, Señor, respondiendo lógicamente de la manera más correcta, con agradecimiento real, Señor, por las bondades que tú nos das. Y, Señor, y si no nos das bondades, ayúdanos a entender que igual deberíamos perseverar en una actitud agradecida, porque simplemente tú eres Dios y tú lo mereces todo, Señor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a que en este año podamos tener ese ánimo, Señor, para andar en justicia, en tu palabra, conocer tu palabra, para andar en misericordia, amando, Señor, a nuestros prójimos, y, Señor, también humildes delante de ti, humillados, Señor, no ponernos rebeldes y soberbios, sino simplemente escuchar tu voz, lo que tú nos digas, hacerlo, Señor. Ayúdanos a honrarte y amarte genuinamente, porque si no, Señor, ya que hay una nueva oportunidad, Señor, en este año, si no lo hacemos, hay de nosotros que se nos ha predicado, que hemos escuchado, que tú nos has hablado y no hemos hecho y no hemos obedecido tu voz. Oh, Señor, guárdanos. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.